Buenos días, Señor les bendiga. Este es un día de misiones, así que hoy les quiero hablar de lo que es la misión de la iglesia. Y seguramente usted va a decir, bueno, la misión de la iglesia es evangelizar, y tiene razón, la misión de la iglesia es evangelizar. Ahora, en Mateo capítulo 16, vamos a Mateo 16, 18, vamos a encontrar en la palabra del Señor lo que Jesús dice, y es como Jesús define la misión de la iglesia. Mateo 16, 18. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Amén. Vamos a orar. Papá, gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera, tu palabra tiene poder, tu palabra tiene autoridad, Señor, y lo que vos dijiste se cumple, sí y es amén, ahora en este siglo XXI. Gracias, Señor. En tu nombre oramos, papá. Amén y amén. Cuando leemos lo que Jesús dijo en Mateo 16, 18, se nos abre un poquito la cabeza y entendemos el propósito de la predicación del Evangelio del Reino a todas las naciones de la tierra, hermano. Vemos que la edificación de la iglesia tiene que ser el trabajo nuestro. O sea, el enfoque, el propósito es edificar la iglesia. Amén. Amén. Dios quiere que armemos, que hagamos la iglesia. Si seguimos allí en Mateo, pero vamos al capítulo 18, un poquitito más adelante, Mateo 18 al 15, vamos a encontrar que Jesús está enseñando allí y habla, por ejemplo, lo voy a leer, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, y estando tú y él solo, si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo, presten atención a esto, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y especial atención al versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es la iglesia. Amén. Amén. Ahora, aquí Jesús está hablando de varias cosas. Primero habla de una cuestión de problemas de la iglesia y de disciplina en la iglesia, y nos enseña qué es lo que hay que hacer. Después nos habla del poder de la unidad. Si nos ponemos de acuerdo, podemos hacer muchas cosas. Amén. Misiones no se hacen uno solo, tenemos que estar de acuerdo. Algunos van, otros oran y otros damos. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Dígame si está de acuerdo. Amén. Amén. Ahora bien, Jesús nos dejó en todo esto que está hablando su propósito. Él quiere que la iglesia exista. Él quiere que la iglesia crezca. Él quiere que la iglesia salga adelante. Amén. Amén. Dice que si pedimos una cosa juntos, el Padre que está en el cielo lo va a hacer, si lo pedimos en el nombre de Jesús. Si pedimos que San Luis se entregue a Cristo, ¿Dios lo hará? Amén. Si pedimos que el mundo musulmán conozca a Cristo, ¿Dios lo hará? Amén. Ese es el propósito de Él. Él quiere que todos conozcan, que todos tengan la oportunidad de oír el mensaje del Evangelio en su propia lengua, en su idioma materno. Amén. 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 Ahora bien, cuando Jesús habla allí en Mateo 28, todos lo conocen esto, la gran comisión, Jesús está hablando a los líderes de la primera iglesia que existía en el mundo. En la verdad era la primera y era la única. No había otra iglesia, la iglesia de Jerusalén. Y Él les dice que tienen que hacer algunas cosas. Vamos a leerlo. A ver, Mateo 28. ¿Quién se anima a leerlo? El que lo tenga lo lee con voz de trueno, con voz de arcángel. Mateo 28, la gran comisión, 20, a ver. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, amén. Amén. Enseñándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora bien, ahí dice 3 cosas. Primero dice que tienen que ir y hacer discípulos. Después dice que tienen que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice que tienen que enseñarles a obedecer todo lo que Él les había mandado a ellos. Estas 3 cosas no las podemos hacer solos. Yo no me puedo hacer discípulo yo mismo, solo. No me puedo bautizar a mí mismo. Y no puedo yo mismo enseñarme a obedecer. Se hacen en grupo, se hacen en conjunto. Esto es la iglesia, en comunidad. Amén. Amén. En otra palabra, es formando iglesias locales.
Por eso es importante la iglesia. Necesitamos congregarnos, necesitamos estar alabando y adorando juntos, necesitamos tener coinonía. De allí, a través de la iglesia, es el plan de misiones que Dios tiene planificado en su corazón. Nunca Jesús nos dijo qué tipo de edificio tenemos que hacer. Tampoco nos dice que tenemos que de qué manera tenemos que gobernarnos, los asuntos de gobierno de la iglesia. Ni siquiera nos dice cuál tiene que ser el orden de culto. Pero sí nos dice que tenemos que ir hasta el fin del mundo y llevar el Evangelio. Amén. Amén. Por eso es que tenemos congregaciones que les gusta aplaudir, otros que les gusta cantar himnos, otros que les gusta cantar coros, otros que no les gusta cantar. No importa. Otros que son congregacionales, asambleístas, etcétera, etcétera, diferentes formas de gobierno, porque eso quedó al libre albedrío de los seres humanos. Pero lo que no quedó al libre albedrío es el hecho de que tenemos que ir hasta lo último de la tierra. Ese es un mandato. Amén. La gran comisión. Amén. Amén. Pero eso se hace a través de la iglesia. No lo podemos hacer solos. Hace un ratito atrás hemos estado leyendo de algunos misioneros. No están solos. Congregaciones locales de donde ellos salieron los han enviado. Otras congregaciones como nosotros, grandes o pequeñas, se sumaron y están aportando su ofrenda misionera. Pero no se hace solo. La iglesia es la que envía. Amén. Amén. La primera iglesia, la primera etapa de la iglesia fue cuando vino el Espíritu Santo. Dice en Hechos allí, capítulo número 1, número 2, Hechos 1.8, 1.15 en adelante. Dice que estaba la iglesia allí reunida y eran como 120. Cuando Pedro se levanta dice, muchachos, algo tenemos que hacer, ¿no? Y dice que cuando estaba hablando y estaba predicando, cayó el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Empezaron a hablar en lenguas y la gente que estaba afuera, que eran de diferentes naciones, escuchaban el hablar en lenguas y entendían. Cada uno entendía el mensaje del Evangelio en la lengua nativa en la que había nacido. Por eso nuestros misioneros que van a Arabia tienen que estudiar árabe. Los misioneros que vienen a América, para los gringos, tienen que estudiar inglés. Los que se van a Alemania tienen que hablar alemán, tienen que estudiar, tienen que prepararse para predicar en la lengua materna. Eso no es fácil, lleva tiempo, lleva inversión, lleva dinero. Y la iglesia que envía tiene que saberlo eso. Amén. Amén. El Salmo 67, hermano, busca el Salmo 67, mire qué salmo tremendo es este. Vamos al Antiguo Testamento. Algunos dicen, no, en el Antiguo Testamento no se habla de misiones. Yo creo que está plagado de misiones el Antiguo Testamento. El Salmo 67 es un salmo que por muchos siglos se ofrecía en la fiesta de Pentecostés. Se cantaban alabanzas, una alabanza a Dios. Usted sabe que los salmos son alabanzas. Y se cantaba a Dios este salmo. Y mire lo que dice el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Pero mire esto. Amén. Para que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Esta era una alabanza que se daba a Dios. Y después dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. El plan de Dios, el objetivo de Dios era que la gente le conozca. Todos los pueblos de la tierra. Cuando pasó lo de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo, dice la Biblia que comenzaron a hablar en lengua y hablaban las alabanzas de Dios en otras lenguas. Se cumplió el Salmo 67, que todos los pueblos escuchen las alabanzas de Dios. Porque antes escuchaban los hebreos nada más, en su propio idioma, y los otros no entendían nada, los que estaban allí visitando la ciudad cuando se leía esto en la fiesta de Pentecostés. La primera etapa de la iglesia, entonces, cuando nació la iglesia, tiene que ver con la primera etapa de misiones. Pero Jesús les dijo que prediquen en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. Nosotros los argentinos estamos en lo último de la tierra. Si miramos el mapa mundi, mire el mapa mundi que está allá atrás. Nosotros somos los de lo último de la tierra, que tenemos que salir ahora a lo demás de la tierra para llevar el mensaje del Evangelio. Si seguimos leyendo Hechos, del capítulo 1 hasta el capítulo 8, no se habla de que la iglesia salió de Jerusalén, se quedaron en Jerusalén.
Vemos, por ejemplo, en el capítulo 5 que habla de Ananías y Zafira, de la hipocresía, de que, bueno, usted sabe, ellos murieron por mentirle al Espíritu Santo. Después vemos la elección de los diáconos, capítulo 6, porque había algunos problemitas allí de organización, tuvieron que elegir diáconos. Llegamos al capítulo 7 y ahí se habla del martirio de Esteban y de cómo comenzó la persecución. Y recién en el capítulo 8 leemos nosotros la segunda etapa de la iglesia. Hechos capítulo 8, donde dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén y todos los hermanos de la iglesia fueron dispersados. Salieron a todas las demás naciones. Salieron de voluntad propia porque querían, porque estaban obedeciendo o porque los perseguían. Porque los perseguían, ¿verdad? Vino la gran persecución y entonces tuvieron que salir. ¿Pero qué hicieron? ¿Se fueron quejando? ¡Ay, mira Dios, qué difícil es ser cristiano! ¿O fueron predicando? Dice que fueron predicando. Y ahí vemos, por ejemplo, gente como este varón que estaba en Samaria, ¿no? Y que empezó a predicar y echaron demonios y se sanaron enfermos y cayó el Espíritu Santo sobre los samaritanos. Y tal es así que de Jerusalén los apóstoles, que eran los únicos que se habían quedado, no fueron los primeros en predicarle al mundo, sino que fueron los hermanos de la iglesia, como usted y como yo, gente común. Los apóstoles se quedaron ahí quietitos, pero toda la iglesia fue dispersada y comenzaron a predicar el Evangelio. Y Dios hacía milagros, sanidades, prodigios, echaban demonios. Tal es así que Pedro y Juan fueron enviados desde Jerusalén porque los discípulos dijeron, los apóstoles dijeron, ¿qué es lo que está pasando? Y fueron a ver y cuando vieron la gloria de Dios oraron y cayó el Espíritu Santo también. De tal manera que no entendían nada. ¿Qué pasó? Dice, llegaron a Hechos capítulo 11 cuando toda la iglesia dijeron, también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida, a fin de entender, por fin entendieron el plan de Dios. No lo habían entendido. A fin de que se conviertan, ¿no? Les llegó el Evangelio, llegó el Espíritu Santo a los gentiles. La segunda etapa de la iglesia llegó a los gentiles. Tremendo lo que estaba haciendo Dios. Dios les había dicho, primero acá, llénense de poder, 1:8 de Hechos, ¿no? Cuando venga el Espíritu Santo, después serán testigos, salgan, ellos no quisieron salir, pero salieron igual por la persecución y el Espíritu Santo iba con ellos. Cuando llegamos al capítulo 10 de Hechos, vemos la historia de Cornelio, ¿se acuerdan? Aquel gentil, aquel que era romano. Toda la familia, todos los amigos no eran judíos. Gente totalmente de descendencia gentil. Y dice que allí Pedro fue enviado. Y Pedro llegó muy retinente porque él tenía su cultura judía. Hoy leíamos algo de un misionero argentino a modo de humor, que dice que bueno, que nuestra cultura parece que es la mejor del mundo en donde vamos, y no es así. El otro también dice que su cultura es la mejor y el otro cree que su cultura es la mejor. En realidad todas son mejores, todas son buenas. Y el Evangelio no cambia la cultura, se adapta a la cultura. Amén. 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 Y el Evangelio es para toda cultura. Amén. Nosotros hablamos español y en este tiempo Dios está usando a los hispanos. Y podemos tener misioneros y por gracia de Dios nuestra congregación está ayudando a un misionero que está en el mundo musulmán. Y es una familia de argentinos. Iguales a nosotros, normales, comunes y corrientes, pero que han dicho que sí al llamado de Dios. Y ahí están. Y quizás alguno dirá, no, bueno, pero esa iglesia es chiquita. Sí, nuestra iglesia, sabemos nosotros, es pequeña, estamos creciendo, pero tenemos visión misionera. Amén. Creemos que si damos, Dios nos va a dar a nosotros. Creemos que si nosotros sembramos, vamos a cosechar en grande. ¿Lo creemos? ¿Estamos de acuerdo todos? Amén. Amén. El capítulo 10 nos habla de la tercera etapa, cuando el Espíritu Santo lo guía a Pedro, y va y predica, y cae el Espíritu Santo, y él se convence de que la cosa era para todos, de que el plan de Dios es para todos, de que la iglesia ha sido formada para que traiga el mensaje de esperanza del Evangelio a toda criatura, a todo corazón. ¿Amén? Amén. ¿Qué hacemos hoy? ¿Cuál es el sentido de la iglesia hoy? ¿Es un club? Estamos para entretenernos, para escuchar un bonito concierto. Yo tengo amigos que cantan y doy gracias a Dios por los amigos cantantes cristianos. Pero la iglesia no está para escuchar cantantes cristianos solamente. Ese no es el objetivo de la iglesia, que nos entretengamos entre nosotros mismos. Tengo amigos que hacen grandes conferencias y son buenas las conferencias, y yo voy a conferencias. Pero la iglesia no está para hacer conferencias. La iglesia está para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, para enviar misioneros y sostenerlos. Debemos continuar con el trabajo de la iglesia antigua, hermanos.
No vamos a cesar de hacer misiones. Aunque nosotros necesitamos cerrar el predio que compramos, necesitamos hacer el techo del templo, necesitamos colocar piso, necesitamos muchas cosas. Pero tenemos que tener visión misionera. ¿Amén? No pensar solamente en nosotros. Quizás usted me dice, sí, pero los tiempos cambiaron. Sí, es verdad, cambiaron los tiempos, cambió la gente, cambiaron las culturas, pero la estrategia, la meta y el propósito de Jesucristo no cambiaron. Él sigue creyendo lo mismo. Tenemos que llegar hasta el último de la tierra, tenemos que ir hasta el final. ¿Amén? Amén. No nos estamos reuniendo cada semana porque no tenemos otra cosa mejor que hacer. O usted no tiene otra cosa, por eso viene a la iglesia. Tenemos muchas cosas para hacer. Sin duda usted es profesional, es empresario, es obrero, es comerciante, tiene mucho para hacer y mucho para dar. Pero nos congregamos porque necesitamos hacerlo, porque tenemos que estar juntos, porque tenemos que fortalecernos. ¿Amén? Amén. No estamos invirtiendo dinero y tiempo en edificar una propiedad porque sí. Estamos haciendo esto no para nada, estamos haciéndolo porque el objetivo es obedecer el mandato de Jesús. Amén. De prepararnos y de ir hasta el último de la tierra. Amén. Amén. ¿Sabe qué? El trabajo de la iglesia, hermano querido, o nuestro trabajo, es obedecer y dar. Es obedecer y orar. Es obedecer e ir. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el kit de las misiones. Esa es la meta, la estrategia, el propósito. Jesucristo, dice Hebreos, sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Amén. Por tanto, no cambiemos nosotros y nos cambiemos a los tiempos modernos que ahora queremos solamente entretenernos y vivir contento y que Dios me bendiga a mí y que Dios me prospere a mí y que cambie el auto o el carro nuevo y que esto, aquello o lo otro. El plan de la iglesia, el objetivo de la iglesia es hacer discípulos. Es llevar las buenas nuevas a todas las naciones de la tierra. Es que otros se conviertan a Cristo como usted se convirtió. ¿Por qué se convirtió usted? Porque alguien le trajo la palabra de Dios. Porque alguien oró por usted. Porque alguien puso una ofrenda para que venga un misionero a su pueblo y usted escuchó el mensaje de la palabra. Por eso usted se convirtió. No vaya a creer que usted, porque era muy bueno y muy bonito y muy inteligente, Dios lo eligió. No éramos nada, pero Dios envió a alguien que nos trajo la palabra y dijimos sí a eso. Amén. Gracias a Dios por esto. Vamos a orar, hermano, en el nombre del Señor. Cierre los ojos y oremos. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque el latido de tu corazón dentro de la iglesia nos guía a involucrarnos más en misiones mundiales. Ayúdanos, Señor, a nosotros como pequeña iglesia a que no nos olvidemos de esto, que nos involucremos en las misiones, que sigamos, Señor, orando, que sigamos dando, que sigamos trabajando y que sigamos yendo. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.